Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, chicas, compañeros de la Universidad de UCR. Espero que esta tarde sea de agrado para ustedes en la presentación de derechos laboral. Esta información nos la va a facilitar los estudiantes que están finalizando su carrera en lo que es derecho. Y acá esto les va a ayudar a ustedes en tanto personalmente como en sus temas laborales cuando requieran estar trabajando. La sesión, chicas, se va a estar grabando, ¿verdad? Esto es para que ustedes, nosotros le vamos a estar pasando la información a las cogestoras para que se los estén enviando a ustedes. Y en caso de que no les llegue, ya sea por mi persona o la compañera Erika Jiménez, ella bueno, en este momento no está, nos lo pueden también solicitar por cualquier situación que lo requieran. Eh, Iniciaría Justin con la sesión de la charla de ahorita. Gracias. Muchas gracias, bienvenidas todas las espectadoras, perdón, buenas tardes. Como ya mencionó mi compañera Rivera, pues yo y mi compañera Girali vamos a exponerles alrededor de hora y 20 minutos respecto a derechos laborales básicos para comprender, a pesar de que lo veamos o que se comente todos los días en las telenoticias, en los periódicos y demás medios de comunicación, pues a pesar de que lo escuchemos constantemente, es necesario comprender a fondo sobre qué se está hablando y más cuando pues estamos en una relación laboral, que es lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, ¿podría por favor abrir la presentación, pantalla? Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Girali y como indicó el compañero Justin, le vamos a estar hablando sobre este tema que esperamos que les sea de mucha utilidad. Ahí lo pueden ver bien, Josh. Sí. Listo. Bueno, como les mencioné, vamos a hablar alrededor de hora y 20 minutos. Luego vamos a dar el espacio de 10 a 15 minutos para que son preguntas. De la charla del día de hoy es conceptos y derechos laborales básicos con énfasis en derechos laborales de las mujeres. Ahí en la Compañero, parte de abajo está el nombre del CU, del cual estamos nosotros formando parte, mi compañera Gira y yo. ¿Sí? compañero, se le ¿Sí? está escuchando un poco cortado, entonces si quiere puede quitar la cámara para que ahorre conexión. Perfecto. Muchas gracias, Ronnie. Espero que ya se me escuche mejor. Entonces, esta pasa la diapositiva allí. Antes de entrar a hablar y comprender qué son los derechos laborales básicos, primero tenemos que entender qué es una relación laboral o qué se entiende por un trabajo cuando estoy laborando para otra persona. Aquí hay una corta definición y muy sencilla que dice lo siguiente. ¿Qué es una relación laboral? Pues es una relación entre dos personas. Una de estas personas es el patrono y la otra persona es el trabajador. La primera persona, que es el trabajador, le brinda un servicio a la segunda, que es el patrón. Pero además de este servicio o esta relación, deben haber tres elementos como mínimos para poder considerar esa relación como una relación laboral, que es que sea una relación personal, que esa relación se perciba un salario y que esa relación sea subordinada. Vamos a explicar brevemente cada una. Por personal se entiende que la persona que está brindando ese servicio lo brinda, pero bajo su propia identidad. Es decir, no está laborando en nombre de una empresa, sino que labora por sí mismo. Por ejemplo, yo contrato una empresa privada para que venga a arreglar el cableado de mi casa, pero yo contrato, por ejemplo, a Grupo Eléctrico S.A. Entonces, ese Grupo Eléctrico S.A. puede enviar a cualquier trabajador para que me haga a mí ese servicio. Diferente es que yo contrate, por ejemplo, a mi compañera, por ejemplo, Girali, poniendo el ejemplo,
a que venga a arreglar el cableado eléctrico, yo estoy contratando a Jirali en su propia entidad, no estoy contratando a una empresa. Entonces, por eso se debe entender que es personal. Es la identidad de la persona o ella misma la que viene a brindar ese servicio, no es la representación de otra persona. Luego, esta relación se percibe un salario, que es una remuneración periódica, es decir, que se da de manera quincenal o se da de manera mensual. Entonces, no es simplemente un pago que se le hace a la persona y ya se acabó la relación laboral, no, es un pago periódico que se da a través del tiempo. Por último, el último aspecto es la subordinación, y esto se refiere que la persona que va a brindar ese servicio obedece las órdenes o está a cargo de la persona que le está dando ese salario. Entonces, el patrón puede dirigir al trabajador para que dé el trabajo de determinada manera. Por ejemplo, que diga dónde va a ir a trabajar el trabajador, cuál va a ser el horario, la manera de hacer el trabajo, etc. Entonces, esos tres elementos son los elementos básicos para poder considerar una relación como una relación laboral. Y ahora sí, entrando un poco a lo que es los derechos laborales básicos, primero tenemos que entender que los derechos laborales básicos también se les llaman derechos irrenunciables, es decir, que la persona no puede renunciar a ellos, siempre los van a proteger en cualquier trabajo que estén realizando. Y por derechos irrenunciables o básicos se entiende que son aquellos derechos que deben ser otorgados a cualquier persona en su relación laboral. Estos derechos se encuentran regulados en la Constitución Política, que es la norma de mayor importancia en nuestro país, y además en el Código de Trabajo, que ya viene a brindar una explicación más amplia de estos derechos laborales que vamos a hablar seguidamente. La primera parte de esta exposición les voy a hablar sobre 8 derechos laborales básicos, que está el derecho a la jornada laboral máxima, derecho a las horas extra, derecho a un salario mínimo, derecho a un aguinaldo, derecho a vacaciones pagadas, derecho al preaviso de cesantía, derecho a estar asegurado y por último el derecho al disfrute de los días feriados. Para iniciar, el primer derecho laboral básico que vamos a estudiar es el derecho a una jornada laboral máxima. Y por jornada laboral, se entiende que es ese tiempo por el cual trabaja la persona trabajadora para el patrono, existen distintos tipos de jornadas. Entonces, la ley que nos regula nos brinda 3 tipos de jornadas: la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna es la que comúnmente conocemos y más se da en nuestro país, que es esa jornada en la cual la persona trabajadora labora 8 horas al día y 48 horas semanales. Pero no se trata simplemente de laborar 8 horas al día, sino que esas 8 horas tienen que darse en un periodo que es desde 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Entonces, si la persona trabajadora labora 8 horas de este periodo, de 5 de la mañana hasta 7 de la noche, podemos estar hablando de una jornada laboral diurna. De igual manera, si la persona trabajadora labora 6 horas diarias, pero trabaja de 7 de la noche a 5 de la mañana del día siguiente, entonces estaríamos hablando de una jornada nocturna. Y es importante diferenciar porque cada jornada laboral, como ustedes pueden observar aquí en la pantalla, tiene diferentes límites por día. La diurna 8 horas al día, la nocturna estamos hablando de 6 horas diarias. Por último, la mixta, que es aquella jornada laboral en la que se elabora parte en la jornada diurna y parte en la jornada nocturna. Es decir, parte en el periodo de 5 de la mañana hasta las 7 de la noche y parte de 7 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, este tipo de jornada mixta tiene un límite de 7 horas y 42 horas semanales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si se trabaja hasta las 10:30 de la noche o más, la jornada mixta ya no va a ser mixta, sino que se va a estar hablando de una jornada nocturna. Y por lo tanto, entonces ya no va a ser de 7 horas, sino que va a ser de 6 horas por día y 36 horas por semana. Es importante tomar en cuenta el tipo de jornada en la cual la persona está trabajando, porque depende de su tipo de jornada, si es diurna, si es nocturna o si es mixta,
depende de ello, porque si labora más de esa jornada, que también se lo conoce como jornada ordinaria, las 3 se lo conocen como jornada ordinaria, si labora más de esa jornada ordinaria, si labora más de las 8 horas, de las 6 horas o de las 7 horas, entonces ya vamos a estar en presencia de otro derecho laboral básico que vamos a analizar después, que son las horas extra. Entonces es importante saber que si voy a laborar con una persona, primero cuál va a ser mi jornada, y para saber entonces cuál va a ser mi límite de horas por día, y a saber que a partir de ahí me van a pagar horas extra. Sin embargo, sin importar el tipo de jornada, si ya sea diurna, mixta o nocturna, ninguna persona trabajadora puede laborar más de 12 horas diarias, y como mínimo debe tener 30 minutos de descanso. Eso se entiende lo que es el tiempo de almuerzo. Entonces, como mínimo, todas las personas deben disfrutar de 30 minutos de almuerzo. Se puede ampliar, claramente, el plazo de 30 minutos se puede ampliar a 1 hora o más, pero esto depende del contrato, del arreglo que hayan convenido el trabajador y el patrón. Como les mencioné, si yo laboro más de esa jornada ordinaria, entonces ya vamos a estar en otro tipo de jornada, que es la jornada extraordinaria. Es decir, ya laboré esas horas de límite por día, ya sean 6, 7 u 8, y ya voy a estar presencia en la jornada extraordinaria, que se conoce como horas extra, que es otro derecho básico de la persona trabajadora. Y como les menciono, ¿qué son las horas extra? Pues son el tiempo laborado por el trabajador fuera de la jornada ordinaria y que no haya sido para enmendar los errores cometidos por el trabajador. Y eso es un límite que nos viene por la ley. Por ejemplo, si yo trabajo para, por ejemplo, como dependiente en un taller, y resulta que yo como trabajador hice un mal trabajo por pura imprudencia mía, por ejemplo, no le puse los frenos al carro y el taller estaba en bajada, por ejemplo. O entonces el carro, por ejemplo, se fue del taller y ya cometí muchos errores ahí, entonces lógicamente ese día, por mi culpa, le dañé parte del taller, entonces pues tengo que elaborar más para enmendar esos errores que realicé por imprudencia. Cuando se elabora más en ese tipo de jornada por errores propios del trabajador, pues no va a estar hablando de horas extra, sino simplemente esa persona está enmendando los errores que cometió, entonces no se pagaría como horas extra, sino también como jornada ordinaria. Y estas horas extra se deben pagar con un 50% más del horario que se recibe en la jornada ordinaria. Aquí les pongo el ejemplo. Digamos que yo soy una persona trabajadora que laboro 8 horas al día y me pagan a 1.000 por hora. Entonces, esos 1.000 por hora me las pagan en la jornada ordinaria. Es decir, esas 8 horas. Voy a ganar 8.000 al día, mínimo. Si yo laboro más de 8 horas ese día, por ejemplo, laboré 10 horas, es decir, 8 horas de jornada ordinaria y 2 horas de jornada extraordinaria, horas extra, pues esas 2 horas me las van a pagar como horas extra y me van a pagar a 1.500 por hora. Entonces, este es como el importe mínimo que debe pagarse por horas extra. El tercer derecho laboral básico que vamos a analizar es el salario mínimo. Y el salario mínimo es un derecho laboral que comúnmente se le escucha entre noticias. Sin embargo, pues no se conoce exactamente sobre qué se habla cuando se está hablando del salario mínimo. Entonces, aquí vamos a tratar de explicarlo. Y se dice que el salario mínimo constituye, al igual que todos los derechos que vamos a hablar el día de hoy, el derecho de toda persona trabajadora al pago de un monto mínimo por las labores realizadas. El salario mínimo no es el mismo para cualquier trabajador, sino que depende de la ocupación específica del trabajador o trabajadora y tendrá un salario mínimo para su puesto. ¿Quién fija el salario mínimo? El salario mínimo lo fija el Consejo de Salarios, que está adscrito al Ministerio de Trabajo, lo fija 2 veces al año. Entonces, este departamento del Ministerio de Trabajo analiza todos los puestos en el país y calcula mediante un algoritmo matemático y según, qué sé yo, la inflación, por así decirse. Entonces, ¿cuánto es el salario que debe ganar la persona
hasta dicha fecha. Entonces, como les digo, esto depende de qué labor esté realizando la persona trabajadora y el patrono no puede pagar menos del monto que fije el Consejo de Salarios. Entonces, pero ¿qué pasa si la persona trabajadora no labora las 8 horas, como les estaba diciendo anteriormente, en la jornada ordinaria, sino que trabaja, si está no está a tiempo completo, sino que está a media jornada, es decir, a medio tiempo? Entonces, para esas personas que están a medio tiempo, no les van a pagar el salario mínimo de las 8 horas, sino el salario mínimo de las 4 horas, que está a medio tiempo. Y esto se calcula de la siguiente manera. Entonces, igualmente se agarra o se analiza el salario mínimo pagado para las 8 horas, pero se divide entre 2. Entonces, ahí ya dividimos cuál va a ser el salario mínimo para la persona que está laborando a medio tiempo. Aquí les pusimos una lista de el salario mínimo que está calculado para el primer semestre del año 2021. Entonces, como ustedes ven, ahí está clasificado por puestos: acomodador de cines, acompañante en buseta escolar, agente de aduanas, albañil. Por ejemplo, ahí están todos esos puestos. Hay muchos más, no podría ponérselos todos aquí en la pantalla, pero aquí se fija cuál es el salario mínimo que tienen derecho a disfrutar estas personas. Por ejemplo, el primer puesto de trabajo que está en la primera columna de izquierda a derecha, que dice acomodador de cines, teatros, etcétera, dice que tiene un salario mínimo de 10.652,48 colones. Estos 10.000 colones es lo que tiene derecho a ganar el acomodador por jornada ordinaria. Es decir, los 10.000 son por lo que puede ganar por día este acomodador, lo mínimo. Hay otros, aquí como ustedes ven en la pantalla, cuyo salario mínimo está muy alto. Por ejemplo, si comparamos los 10.000 del acomodador con los 359.000 del agente de ventas. Pero lo que se diferencia es que el agente de ventas, que es 359.544 colones, este salario está fijado de manera mensual. Entonces, este es el salario mínimo del agente de ventas de manera mensual, y el del acomodador está fijado de manera diaria. Entonces, por eso es que aquí hay unas sumas muy altas y otras muy bajas, puesto que están calculadas algunos de manera mensual y otros de manera diaria. El cuarto derecho laboral básico que vamos a analizar es el aguinaldo. Por aguinaldo se entiende que es un derecho de toda persona trabajadora con más de un mes de trabajo continuo para el mismo patrono. Consiste en un salario adicional. Y aquí hago énfasis sobre que se le dice salario adicional y no como comúnmente se le llama, como 13º salario, puesto que se le paga en diciembre, puesto que, como ya se mencionó, es un derecho de toda persona trabajadora con más de un mes de trabajo. Entonces, ¿qué pasa si la persona trabajadora estuvo laborando apenas 2 meses? Entonces, esa persona no tendría un 13º salario, sino un segundo salario nada más. Pero igualmente, aunque haya trabajado 2 meses, esa persona va a tener derecho al aguinaldo. Sigo citando que se dice en pantalla: si consiste en un salario adicional que debe pagar toda persona empleadora a las personas trabajadoras, cualquiera que sea su actividad, dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre de cada año. Ahorita vamos a analizar cómo es que se calcula el aguinaldo, y lo que tenemos que tomar en cuenta es que este rubro, el derecho por aguinaldo, no está sujeto a deducciones por cargas sociales. ¿Y por qué se entiende por cargas sociales? Pues cuando nosotros nos dan el salario mes a mes o de manera quincenal, nos hacen deducciones a ese salario. Esas deducciones son porque tanto una persona trabajadora como una persona empleadora, el patrono, tienen que aportar parte de su salario y de sus ganancias el patrono, para sustentar las instituciones de nuestro país, como cuáles. Por ejemplo, parte de lo que son cargas sociales se aporta a la Caja, se aporta al INSS, se aporta al IMAS, hay un cierto rubro que va al Banco Popular, etc. Entonces, ese salario que recibimos mes a mes recibe estas deducciones,
y esas deducciones se les conoce como cargas sociales, y deducciones son como rebajas de salario. Y diferencia de estas sumas, cuando nos dan el aguinaldo, esta suma que nos dan por aguinaldo, por ejemplo, que nos dé por aguinaldo la suma de $500,000, ese $500,000 no se le va a reducir las cargas sociales, sino que nos las van a dar completo, el $500,000. Ahora sí, entrando a analizar cómo es que se calcula, y dado que como se paga en diciembre, entonces se toma en cuenta que se elaboraron como mínimo 12, o que se percibieron como mínimo 12 salarios, o perdón, como máximo 12 salarios. Entonces, este periodo se encuentra a partir de diciembre del año anterior hasta el 30 del año, hasta el 30 de noviembre del año que se trata. Entonces, se suman todos esos 12 salarios en caso de que la persona haya trabajado los 12 meses y se les divide entre 12. Entonces, ya sumado estos todos salarios y dividido entre 12, vamos a tener lo que es el aguinaldo. El aguinaldo puede variar mucho. Puede variar, por ejemplo, porque yo laboré más horas extra en marzo que en abril, etcétera. Entonces, todos estos rubros, por ejemplo, horas extra, el salario en especie, que el salario en especie es, mi compañera Jerry va a hablar más sobre esto adelante, pero el salario en especie es como aquellos beneficios que tengo como persona trabajadora y que no me las pagan en plata, es decir, en dinero, sino que me las pagan con beneficios. Por ejemplo, que puedo usar un medio de transporte como un vehículo para mi trabajo, o que puedo usar una casa para vivir mientras trabajo, etc. Todos estos beneficios que no son dinero, sino que son beneficios de la persona trabajadora, se le llama salario en especie. Y luego cualquier otro pago con carácter salarial se toma en cuenta para lo que es el cálculo del aguinaldo. Ahora sí, ¿qué pasa si esa persona no trabajó el año completo, sino que, por ejemplo, estuvo incapacitada de julio a agosto, por ejemplo? Estuvo incapacitado un mes. ¿Qué pasa con ese mes que no trabajó? ¿Se le cuenta? ¿No se le cuenta ese salario? Pues no. Entonces, ese tiempo que estuvo trabajando esa persona no se le va a contar, sino que se le van a contar todos, en todo ese tiempo que trabajó, todo ese año, pero no se le va a contar el mes de julio a agosto. Entonces, ya no se dividiría entre 12 el aguinaldo, sino que se dividiría entre 11, pues recibió, por así decirse, 11 salarios. ¿Y por qué? Porque cuando la persona está incapacitada no recibe salario, lo que recibe es un subsidio, y el subsidio se paga menor que un salario, se paga al 60%. Entonces, si a mí me calculan el aguinaldo tomando en cuenta un subsidio y no un salario, entonces mi aguinaldo va a estar calculado en menor medida, puesto que está sumando un 60% y no el 100% que me correspondería por el salario. Sin embargo, esto no se aplica para las personas trabajadoras, bueno, las que disfrutaron de licencia por maternidad, y esto va a entrar más a fondo mi compañera Girali, puesto que cuando yo estoy disfrutando con una licencia por maternidad, esas licencias o esos 4 meses que tiene la persona trabajadora embarazada, goza de esos 4 meses al 100% del salario. Entonces no habría problema en calcular ese 100% para el pago de derechos como preaviso, auxilio de cesantía y vacaciones. El quinto derecho que vamos a analizar son las vacaciones, que se describen o se definen como un derecho de toda persona trabajadora, como todos los que estamos hablando el día de hoy, que consiste en disfrutar de 2 semanas de vacaciones, que equivalen a 12 días, más 2 días de descanso como mínimo, por cada 50 semanas de labores continuas. Es decir, deben ser continuas. Ahorita vamos a analizar más a fondo a qué se refiere por continuas. Al servicio de una misma persona empleadora, independientemente de la jornada semanal que se elabore, sea de 8 horas, sea de 6 horas, sea que la persona esté trabajando a medio tiempo, 1 hora,
de un día a la semana o varios días a la semana, no importa. Lo que interesa es que la persona trabajadora haya laborado 50 semanas de manera continua para un mismo patrono, y cuando ya cumplo con ese requisito, ya esa persona trabajadora tiene derecho a las vacaciones. Lógicamente, si influye que yo trabaje medio tiempo, si trabajo todo día de la semana, pues el pago que me van a dar por vacaciones va a ser mayor. Va a ser mayor si yo trabajo todos los días, o va a ser menor si yo trabajo solamente un día a la semana. Ahí sí tendría influencia, pero igualmente tengo derecho a las vacaciones. Respecto a las vacaciones, hay que tomar ciertos aspectos en cuenta. Y la primera, dado que las vacaciones, que son 12 días de descanso y 12 días de vacaciones y 2 de descanso, estos periodos tienen que disfrutarse por regla general de manera continua. Es decir, todos esos 14 días tengo seguidos. No me los pueden dividir un día esta semana, 2 días la semana que viene, 3 días la semana la que sigue, etc. No, yo como persona trabajadora tengo derecho a disfrutar de todo ese tiempo de vacaciones de manera continua, a excepción de que yo como persona trabajadora, por ejemplo, tenga un puesto que es muy importante para la empresa. Y si yo me ausento durante mucho tiempo para la empresa, entonces la producción de la empresa podría estarse en peligro. Por ejemplo, que yo sea un ingeniero de un departamento de producción de la empresa y que solo esté yo supervisando ese departamento. ¿Qué pasa si yo me ausento mucho? Pues entonces la producción de la empresa se va a ver disminuida y afectada. Entonces, en dicho caso, en que yo sea una persona esencial para dicha empresa, ahí sí podría dividirme el patrono el tiempo en 2 fracciones, el tiempo de vacaciones. Por ejemplo, que sean 7 días esta semana, una semana trabajo y 7 días la que sigue. Esa sería la única excepción para la cual no podría yo disfrutar de vacaciones de manera continua. De igual manera, respecto a las vacaciones, es que es el patrono el que fija cuando, después de haber yo cumplido con esas 50 semanas de labor continua, es que puedo yo disfrutar de las 14 días de vacaciones. Entonces, él es el que fija los días que yo puedo disfrutar de esos 14 días seguidos. Sin embargo, a pesar de que el patrono puede fijar qué días voy a disfrutar de manera continua las vacaciones, al patrono sí le queda prohibido acumular vacaciones. ¿A qué se refiere por esto? Si la persona empleadora, él es el que decide cuándo, por ejemplo, yo, Justin, puedo disfrutar de vacaciones, y dice, no, todavía no se las voy a fijar. Se las voy a fijar dentro, ahí yo le aviso, me dice el patrón a mí. Y yo sigo laborando y cumplo otra vez 50 semanas de labor continuo, pues entonces tendría otra vez otros 14 días de vacaciones. Pues eso está prohibido. El patrono no puede acumular 2 periodos de vacaciones. Entonces, se entiende que la persona empleadora tiene que fijar esos 14 días antes de que yo vuelva a cumplir el derecho a vacaciones. Seguidamente, es que, como les venía diciendo, para yo poder disfrutar de vacaciones, tiene que ser 50 semanas de trabajo continuo. Y continuo se refiere a que durante esas 50 semanas yo no me haya incapacitado o cualquier otra situación que suspenda mis labores. Entonces, si yo dentro de esas 50 semanas estuve incapacitado 2 semanas, entonces me harían falta 2 semanas más de trabajo continuo para poder disfrutar de las 50 semanas de vacaciones. Entonces, por eso es que tiene que ser trabajo continuo. Por último, es que el patrono tiene la obligación de llevar de manera escrita cuál es el periodo o cuándo otorgó vacaciones a los trabajadores. Si yo como patrono no llevo esto de manera escrita, puede llegarme al Ministerio de Trabajo mediante el Departamento de Inspección del Trabajo
y decirme, a ver, ¿dónde está su libro? ¿Dónde está la constancia escrita que usted le está otorgando vacaciones a sus trabajadores? Y si yo no lo tengo, además de que me pueden cerrar la empresa, se va a presumir que yo no les di vacaciones a los trabajadores y por lo tanto debo dárselas a pesar de que yo se las haya dado y no de manera escrita. Entonces, por eso es muy importante que el patrono lleve de manera escrita cuándo otorgó vacaciones, si no se va a presumir que no se las dio. ¿Cómo se calcula el pago que debo recibir por vacaciones? Y esto depende de dos situaciones. La primera es si soy trabajador agrícola o ganadero. Si yo soy trabajador agrícola, es decir, que trabajo de la producción del campo mediante plantación de chile, de tomate, banano, piña, etcétera, o si soy ganadero, se me va a calcular vacaciones de la siguiente manera. Se calcula todos los salarios ordinarios y extraordinarios, es decir, todas las horas ordinarias y las horas extra que trabajé durante la última semana, es decir, la última semana se entiende antes de que yo haya ganado el derecho a vacaciones. Así se va a calcular mi derecho a vacaciones. De manera contraria, si yo no tengo un trabajo agrícola o ganadero, se va a calcular de la siguiente manera. Se calculan las últimas 50 semanas de trabajo continuo y se divide todos esos salarios entre la total de los salarios, que es el promedio, y ahí ya se calcula el derecho a vacaciones. El sexto derecho es el de preaviso y cesantía. Como son dos, preaviso y cesantía, entonces vamos a analizar primero preaviso y luego cesantía. Como se escucha la palabra preaviso, se trata de un aviso que debe dar tanto la persona trabajadora o la parte empleadora cuando vayan a extinguir la relación laboral, es decir, cuando ya se vaya a terminar ese trabajo. Entonces yo como persona trabajadora, si voy a renunciar, tengo que dar preaviso. También, si yo soy patrono, voy a despedir a una persona sin que haya cometido alguna falta, también tengo que otorgarle preaviso. El preaviso solo es aplicable a los contratos de trabajo de plazo indefinido. Plazo indefinido es que, por ejemplo, yo puedo contratar a una persona por cierto tiempo. Por ejemplo, me dicen a mí que me van a contratar por el plazo de un año. Entonces, como yo ya sé que el trabajo solo era por un año, entonces el patrono ahí no tendría que darme preaviso, puesto que yo ya sabía previamente que iba a laborar nada más un año. De manera contraria, si el patrono me contrata a mí y nunca me dijo cuándo iba a finalizar mi trabajo, que esta es la regla general, entonces se entiende que el contrato de trabajo era por tiempo indefinido. Entonces, en dicho caso, ahí sí tendría que otorgar el preaviso. Y el preaviso, entonces, es un anunciamiento de extinción de la relación de trabajo que debe darse con la debida antelación. Entonces, dependiendo de cuánto yo haya elaborado para la persona trabajadora, perdón, para la parte empleadora, así va a ser el tiempo o el tiempo con la anterioridad que tengo que otorgar yo el preaviso. Estos son los plazos durante los cuales la persona trabajadora y la parte empleadora tienen que otorgar el preaviso. Si yo apenas llevo trabajando 3 meses, se dice que no tiene que dar preaviso, puesto que los primeros 3 meses de trabajo se consideran como prueba. Entonces, durante esos primeros 3 meses no se tiene que otorgar preaviso. Si ya laboro de 3 a 6 meses para el mismo patrono, entonces debemos decirle al patrono, o el patrono nos tiene que decir una semana antes que que voy a renunciar o que me voy a despedir. Si ya llevamos más de 6 meses trabajando y menos de un año, entonces tienen que decirnos 15 días antes. Y por último, si ya llevamos trabajando más de un año o más de un año, pues debe otorgarnos el preaviso con un mes de anterioridad. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se otorgó el preaviso? Se sigue trabajando igual, se mantienen las obligaciones como persona trabajadora de seguir laborando, el patrono tiene que seguir pagando, ¿o qué pasa? ¿Qué sucede? Pues no sucede
mucho, por así decirse, lo que las obligaciones mías como trabajador y como patrono se mantienen iguales, se mantienen incólumes. Lo que cambia es que durante ese mes, por ejemplo, si ya llevo trabajando más de un año, durante ese mes, la persona empleadora tiene que otorgarme a mí el derecho de disfrutar al menos un día a la semana para poder buscar otro trabajo. Y ese día tiene que ser pago. Entonces, ¿cuál va a ser el día que voy a disfrutar? Bueno, eso se discute con el patrono sobre qué día, si va a ser martes, miércoles o jueves. Eso se acuerda, pero sí tiene que otorgarme como mínimo un día a la semana de manera paga para que yo busque otro trabajo. O bien para que la persona empleadora pueda buscar otro trabajador. Entonces, ¿qué pasa si no se da el preaviso? Por ejemplo, yo llevaba laborando más de un año y el patrono no me otorgó preaviso. Entonces se dice que si el preaviso tenía que dármelo con un mes de anterioridad, entonces tiene que pagarme ese tiempo, el del mes, en dinero. Entonces, por eso es importante pagar el preaviso, puesto que lo podemos reclamar al patrono si no nos los dio, o bien el patrono nos los puede reclamar si nosotros no lo otorgamos. Pero de manera contraria, el preaviso no puede rebajarse de otras prestaciones. Por ejemplo, yo renuncié de manera repentina para el trabajo, para el patrono, y no otorgué preaviso. Entonces el patrono me dice, bueno, ya que usted no me otorgó preaviso, le voy a rebajar 15 días, porque ya llevaba trabajando más de 6 meses, pero menos de un año. Entonces le voy a rebajar esos 15 días de salario, del aguinaldo, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Ese monto específico del preaviso solo puede reclamarse vía judicial por el plazo de 30 días después de que se extinguió la relación de trabajo. Entonces, el patrón no nos puede reducir ese monto de preaviso si no lo otorgamos de manera automática. El auxilio de cesantía, que es el derecho de todas las personas trabajadoras a ser indemnizadas en caso de terminación de la relación laboral con responsabilidad patronal. En palabras sencillas, el auxilio de cesantía es que cuando, bueno, también se le conoce como seguro de desempleo en otros países, es que cuando somos despedidos, cuando somos despedidos sin responsabilidad patronal, es decir, sin culpa, entonces vamos a estar un tiempo en el que no tenemos trabajo y por lo tanto vamos a tener carencias económicas. Entonces, este pago de auxilio de cesantía es como un monto que nos dan por no haber cometido ninguna falta y simplemente nos despidió el patrono porque él decidió que no sea un motivo discriminatorio. Y esa plata nos va a ayudar para mantenernos, es decir, por un cierto tiempo, mientras buscamos otro trabajo, o se supone que debería eso ser. ¿Y cuánto nos van a dar de dinero por eso, por auxilio de cesantía? Bueno, eso depende igualmente que el preaviso, del tiempo que yo haya laborado para la empresa o para el patrón. Igualmente, este monto de auxilio de cesantía no se le puede reducir nada de cargas sociales, que ya les había explicado anteriormente. Si yo llevo trabajando no menos de 3 meses, ni más de 6, entonces me tienen que pagar 7 días de salario. Si llevo trabajando más de 6 meses, pero no más de un año, tienen que pagarme 14 días de salario. Si llevo trabajando más de un año, entonces se va a calcular el auxilio de cesantía de la siguiente manera. Sí, puede pasar la diapositiva. Ahí está, gracias. Entonces, esta es la tabla con la que se calcula el pago de auxilios de cesantía si llevo laborando más de un año. Por ejemplo, si solo llevaba un año, entonces nos van a pagar 19.5 días por año. Si llevo al segundo año, nos van a dar 20 días por año laborado y así sucesivamente, hasta el año 13 y siguientes, que nos van a pagar 20 días por año laborado o fracción superior a 6 meses. Entonces, esta es la manera en cómo se calcula el pago de auxilio de cesantía. Puede pasarla allí.
Gracias. Ya casi vamos terminando el análisis de estos derechos laborales básicos, que es el derecho al seguro. Y el derecho al seguro es uno de los, bueno, todos son muy importantes, pero este es especialmente importante, puesto que comúnmente mientras estamos laborando, pues recibimos accidentes o nos enfermamos. Entonces, cuando tenemos estos tipos de agravios, entonces podemos acudir ya sea a la caja, si es una enfermedad, o si es al INSS, si fue un riesgo o un accidente en el trabajo, para que nos den la incapacidad. Entonces, cuando ya nos den la incapacidad, además de que nos den atención médica, pues tenemos la posibilidad de que nos paguen la incapacidad. Generalmente se dice que es del 60% del salario que estamos percibiendo. Por eso es que es muy importante que el patrono asegure a sus trabajadores para que logren gozar de estos derechos. Sin embargo, si el patrono no tiene asegurados a los trabajadores, se dice que igual los trabajadores tienen la posibilidad de acudir ya sea a la caja o al INSS, y si tuvieron alguna enfermedad de trabajo o algún riesgo del trabajo, decirle a la caja o al INSS pues que estoy trabajando para cierta persona, que esa persona no me tiene asegurado. Si es así, entonces ya sea la caja o el INSS puede hacer las gestiones administrativas y denunciar al patrono mediante inspección de trabajo para que lo investiguen, y si es cierto que no sean asegurados, entonces nos tienen que pagar esa capacidad, y además podría ser sancionado al patrono por esta omisión de asegurar a los trabajadores. Los riesgos del trabajo se dicen que son aquellos accidentes o enfermedades a la persona trabajadora le pueden ocurrir en ocasión por consecuencia del trabajo. Por ejemplo, que estoy trabajando para un aserradero y me corté el dedo. Entonces, ese riesgo del trabajo tiene que ser atendido por el INSS. Y la incapacidad me la dieron, por ejemplo, por 3 meses. Entonces, los primeros 3 días de esos 3 meses los paga el patrono a un 50%, y luego de esos 3 días lo paga ya sea en la caja, si es una enfermedad, o si es el INSS, si es un riesgo del trabajo, al 60%. Por último, el último derecho que vamos a analizar, que es el goce de días feriados, que se define de la siguiente manera, que son aquellos días que ya están establecidos por ley, en los cuales la persona empleadora tiene prohibido hacer que el trabajador vaya a laborar esos días. Y depende, esos días nos van a pagar, depende si es un feriado de pago obligatorio o un feriado de pago no obligatorio. El Código de Trabajo establece que los feriados de pago obligatorio es el 1 de enero, 11 de abril, Jueves y Viernes Santo, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre y el 25 de diciembre. Mientras que los días feriados en los cuales el patrono no está obligado a pagarnos, pero no puede obligarnos a ir a trabajar ese día, es el 2 de agosto y el 1 de diciembre. Es importante respecto a estos días feriados porque a pesar de que el patrono tiene prohibido obligarnos a ir a trabajar, pero la persona trabajadora igualmente, ella mediante la libre decisión suya, el trabajador, puede ir a laborar si quiere, si desea. Si el día que va a laborar es de pago obligatorio, entonces esas horas que voy a laborar me las tienen que pagar al doble de lo que yo ganaría por jornada ordinaria. Es decir, si yo ganaba por jornada ordinaria, es decir, por hora simple antes, 1,000 colones, y yo fui a laborar un día feriado de pago obligatorio, entonces me lo tienen que pagar no a 1,000 colones, sino a 2,000 colones. Y si ese día, además de laborar en un día feriado de pago obligatorio, además laboré jornada extraordinaria o horas extra ese día, entonces esas horas extra nos tienen que pagar al triple de lo que se ganaría por una jornada ordinaria. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, si yo ganaba 1,000 colones por hora, fui a laborar día feriado de pago obligatorio, me tienen que pagar a 2,000 colones. Pero si laboré si laboré horas extra, esas horas extra nos las tienen que pagar a 3,000 colones por hora.
Y ya para cerrar, entonces ya analizados y explicados brevemente qué son estos derechos laborales básicos, qué puedo hacer yo como persona trabajadora si el patrono no me respeta estos derechos básicos, que yo tengo derecho a gozar en cualquier trabajo en que esté realizando. Entonces tengo dos opciones básicamente. Una es ir al Ministerio de Trabajo y decirle al Ministerio de Trabajo en el Departamento de Inspección, decirle que esta persona no me está pagando, por ejemplo, a mí no me pagó aguinaldo, o no me pagó, no me dio vacaciones, o no me está pagando el salario mínimo. Entonces, respecto a esta primera opción, el Ministerio de Trabajo va a tomar cartas en el asunto, va a investigar al patrono y le va a analizar si lo que dijo es cierto, y si es cierto, entonces, además de obligarlo a pagar esos derechos, te va a decir o lo puede sancionar con cerrarle la empresa o el campo de trabajo. O bien puede acudir directamente a los tribunales de justicia, interponer una demanda contra el patrono y demostrar o decir que esta persona empleadora no me está respetando a mí los derechos laborales básicos. Entonces el juez se va a encargar de que la persona empleadora pues pague estos derechos que no me ha estado dando. Bueno, muy bien. Una vez escuchados estos derechos de los que nos habló Justin, vamos a entrar a esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a hablar sobre los derechos laborales, pero enfocados un poco más en lo que somos las mujeres. Primero vamos a ver cómo regula el ordenamiento jurídico, ¿verdad?, costarricense a la trabajadora embarazada o en estado de lactancia. Bueno, ¿cuál es la protección especial que tiene toda trabajadora en estado de embarazo o en periodo de lactancia? La principal protección que se les brinda es que no pueden ser despedidas sin motivo justificado ni se puede tratar de manera discriminatoria. Este es un principio general que abarca tanto a las mujeres trabajadores en estado de embarazo o en estado de lactancia. No pueden ser despedidas. Eso vamos a ver más adelante que hay una excepción. No deben de cometer una falta alguna que se regula en el artículo 81 del Código de Trabajo. Entonces, una trabajadora que se encuentra en esta condición, sea en embarazo, sea en estado de lactancia, solo puede ser despedida si se encuentra o comete alguna causal del artículo 81 del Código de Trabajo. Pero partimos de que este es el principio, no pueden ser despedidas. Ahora, si yo como trabajadora estoy en estado de embarazo o en periodo de lactancia y me despiden, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, lo siguiente, puedo interponer una denuncia ante la inspección de trabajo, ante la Oficina de Inspección de Trabajo, es una oficina del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y tengo acá dos opciones. La primera, puedo solicitar mi reinstalación inmediata. Y la segunda, si yo no quiero ser reinstalada, tengo derecho al pago de preaviso, auxilio de cesantía, aguinaldo y vacaciones. Aunado a ello, la persona empleadora tiene que pagarme las sumas correspondientes al subsidio de pre y posparto y los salarios que hubiera dejado de percibir desde el momento del despido hasta completar los 8 meses de embarazo. Entonces, como ven, si yo me encuentro en esta condición y llega el jefe y me dice, no más, es que te vamos a despedir, etcétera, etcétera, entonces yo puedo acudir a estas dos opciones. Yo puedo ir ante la oficina de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y decir, yo estoy en esta condición y yo quiero que me reinstalen, es decir, que me acomoden de nuevo en el puesto en que yo estaba trabajando, o decir que no, que yo no quiero volver a ese trabajo, pero que me paguen los montos que me corresponden. ¿Y cuáles son esos montos que me corresponden? Bueno, los que se señalan ahí. Todos esos tienen que hacérmelos valer la persona empleadora a mí como trabajadora. Ok, ahora sí.
Eso en cuanto en el embarazo, ¿verdad? Todos esos subsidios. Ahora, si yo más bien soy una trabajadora que está en estado de lactancia, además del preaviso, cesantía, aguinaldo y vacaciones al que tengo derecho, si yo no quiero la reinstalación, el patrono tiene que darme una indemnización equivalente a 10 días de salario. En este caso no se me van a pagar los meses de pre y postparto, ¿verdad? Porque yo ya pasé por ese proceso. Lo que se me van a pagar a mí es una indemnización equivalente a 10 días de salario. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir la persona empleadora para solicitar la autorización para despedir a una persona trabajadora o en estado de embarazo o en periodo de lactancia? A eso se refiere que ¿cuándo puede despedir la persona empleadora, hablamos de patrono, ¿verdad?, a la persona trabajadora que se encuentra en esta condición de periodo de lactancia o en estado de embarazo? Entonces, se sigue el siguiente trámite. Primero, la trabajadora tiene que incurrir en una causal de despido del artículo 81, lo que yo les mencioné anteriormente. Si yo como trabajadora no cometí ninguna falta de ese artículo, a mí no me pueden despedir, ¿verdad? La persona empleadora presenta una solicitud de autorización de despido ante la inspección de trabajo. Bueno, entonces el patrono o patrona, ¿verdad?, se dirige a la inspección de trabajo y dice, yo quiero despedir a esta trabajadora. ¿Qué hace la inspección de trabajo? Bueno, nombra unos inspectores que se van a encargar de realizar la investigación. Ellos recaban la prueba, recaban los hechos, qué fue lo que pasó. Se realiza una comparecencia o una audiencia. Ellos rinden un informe con un criterio. ¿Qué es ese informe con criterio? Donde dicen, bueno, nosotros creemos que la trabajadora sí cometió la falta y sí se debe despedir, o no, nosotros creemos que la trabajadora no cometió la falta y por tanto no se puede despedir. Este informe se pone en conocimiento de las partes, tanto trabajadora como patrón o patrona, ¿verdad? Y ellos pueden hacer sus observaciones también, ¿verdad? Emitir su criterio. Y el director nacional e inspector general del trabajo dicta una resolución definitiva. Pero aún así, la parte disconforme puede acudir a la vía judicial. Entonces vemos si el patrón o patrona quiere despedir a una persona en esta condición, debe de seguir todo este proceso, debe de comprobársele la falta que cometió la trabajadora. Deben de decir, sí, esta trabajadora hizo este hecho y por tanto vamos a ir ante la Oficina de Inspección de Trabajo, vamos a continuar con el procedimiento para despedirla. Pero como vemos, es todo un procedimiento, no se puede despedir así porque así. Esto es un fuero especial para las mujeres que se encuentran en esta condición, ¿verdad? Ahora vemos qué es y hasta cuándo se extiende el periodo de lactancia. Se dispone que los 3 meses de licencia otorgados después del parto se consideran como el periodo mínimo de lactancia. Dentro del periodo de lactancia, la trabajadora tiene derecho a que se le concedan 15 minutos cada 3 horas o media hora 2 veces al día, o como se acostumbra en la mayoría de los casos, 1 hora continua al iniciar o finalizar la jornada diaria para amamantar a su hijo. Entonces, como se ven, son 3 meses posteriores al parto. Ese es el periodo mínimo, ¿verdad? No hay un plazo máximo regulado, pero ese es el plazo mínimo que debe respetar, en este caso, la persona empleadora a la trabajadora. ¿Qué es la licencia por maternidad? Bueno, es un periodo de 4 meses al que tiene derecho la trabajadora en estado de embarazo para reposar 1 mes antes del parto y 3 meses después del nacimiento de él o la bebé. Esos 3 meses se conceden para que exista un espacio de adaptación entre él o la bebé y la madre. Y se considera un periodo mínimo de lactancia, que era lo que les mencionaba anteriormente. Durante esta licencia, la trabajadora tiene derecho a devengar el mismo salario que recibiría si estuviera laborando. Por eso la caja paga un 50% de salario y la persona empleadora tiene que pagar el otro 50% de salario. Entonces, como vemos, ese mes
de preparto y esos 3 meses de posparto, la persona trabajadora tiene derecho a estar recibiendo el mismo salario como si estuviera trabajando. No hablamos de una incapacidad, como mencionó Justin. Cuando hablamos de una incapacidad, hablamos que se les da un subsidio. Aquí no estamos hablando de ningún subsidio, aquí estamos hablando de una licencia. Entonces, la persona trabajadora tiene derecho a recibir el mismo salario como si estuviera trabajando. Ahora vemos el cálculo del aguinaldo, las vacaciones, de aviso, auxilio de cesantía, los derechos básicos que mencionó Justin, ¿se ven afectados por el tiempo que la trabajadora disfrutó de la licencia por maternidad? Pues la respuesta es que no, porque lo recibido durante su licencia es salario, lo que yo les mencionaba, y debe ser considerado en el cálculo de sus derechos laborales, tales como vacaciones, aguinaldo, preaviso, auxilio de cesantía, etc. Esto quiere decir que estos derechos deben calcularse y pagarse sobre el 100% del salario. Que en esos 4 meses de licencia, la persona empleadora tiene que pagar completo el 100% de sus derechos, aunque él haya pagado solamente el 50% del salario durante la licencia por maternidad. Esto lo que se refiere es, ok, durante esos meses, la persona empleadora pagó un 50% de salario y la caja el otro 50%. Pero el patrono o patrona a la hora de establecer todo este cálculo de derechos a los que tiene, valga la redundancia, derecho la persona trabajadora, tiene que hacerlo sobre el 100%, el cálculo sobre el 100%, porque la trabajadora se parte de que si bien goza de esa licencia, está recibiendo el equivalente a un salario. Entonces, como vemos, en el cálculo de estos derechos no se puede hacer ninguna disminución, ningún rebajo, no, todos esos derechos se gozan igual. El patrono o patrona no tiene por qué hacer pagar menos a lo que le corresponde. Ahora vamos a entrar con el trabajo doméstico. ¿Qué es el trabajo doméstico? La persona trabajadora es la persona trabajadora que brinda asistencia y bienestar a una familia o persona en forma remunerada. Sus labores pueden incluir limpieza, cocina, lavado, planchado y demás labores propias de un hogar, residencia o habitación particular. No generan lucro, o dinero o remuneración para la persona empleadora. También pueden asumir labores relativas al cuidado de personas cuando así se acuerde entre las partes y estas se desarrollen en la casa de la persona atendida. Aquí hay varios puntos que me gustaría destacar. Bueno, aquí se realizan diversas actividades, ¿verdad? Labores propias de un hogar. No generan ningún lucro. Lucro referimos más que todo como a dinero, ¿verdad? Para la persona empleadora. Puede asumir labores relativas al cuidado de persona cuando sea acordado por las partes y estas actividades se tienen que desarrollar en la casa de la persona empleadora, ¿verdad? Si yo realizo labores domésticas, por así decirlo, pero en una empresa, eso no se considera trabajo doméstico. Para ser considerado trabajo doméstico, tiene que desarrollarse en el domicilio, en la casa de habitación de la persona empleadora. Allí es donde se considera trabajo doméstico. ¿Cómo se debe pagar el salario de estas personas? Bueno, debe ser en efectivo y no debe ser inferior al salario mínimo establecido por la ley, a lo que nos hizo referencia Justin, ¿verdad? Allí se regula el salario mínimo. Puede pactarse salario en especie. El salario en especie acá lo podemos identificar como los beneficios que puede recibir esta persona trabajadora. Por ejemplo, yo soy empleada doméstica, trabajo en una casa, de lunes a viernes, tengo acceso a los servicios de agua, luz, teléfono, internet, por ejemplo, me dan la alimentación. Entonces, eso es considerado salario en especie. Todos esos beneficios a los que yo tengo derecho por estar desarrollando el trabajo que se me dan a mí, pueden ser considerados por la persona trabajadora, por la persona empleadora, salario en especie. Entonces vemos, si las partes no determinan ese porcentaje al inicio del contrato,
este tendrá un equivalente al 50% del salario que se les pague en efectivo. Esto quiere decir que, digamos, ¿cómo les explico? Justin es mi jefe, yo soy su empleada doméstica, entonces yo desayuno, realizo todas mis comidas, Justin me da todos los servicios, yo trabajo de lunes a viernes, yo me quedo en la casa de Justin. Entonces Justin va a decir, ok, Jirali, te voy a dar, como usted prácticamente vive aquí de lunes a viernes, yo le voy a pagar a usted un 50% de ese salario en especie, porque usted tiene acceso a todos esos beneficios, y un 50% del salario en efectivo, ¿verdad? Hace esa división de los salarios. Este porcentaje que está aquí puede ser pactado, puede ser un 50-75, un 50-80, pero el salario en efectivo nunca puede ser menos que ese 50%, ¿ok? No puede ser que Justin me diga, el 80% se lo voy a pagar en salario en especie y el 20% en salario en efectivo, no, el mínimo es el 50%. Tanto el salario en efectivo como el salario en especie deben ser tomados para el cálculo de otros derechos, ¿verdad? Para el cálculo de derechos de vacaciones, preaviso, aguinaldo, etc. No puede ser que Justin me diga, mira, voy a calcular todos sus derechos en este 50% de salario en efectivo que yo le doy. No, tiene que calcular tanto el salario en especie como el salario en efectivo para hacer el cálculo de mis derechos. Cuando se trabaja por horas o por días, el salario es contractual. Se refiere de que debe haber un pacto o un acuerdo entre la persona empleadora y la persona trabajadora. ¿Qué derechos tienen las personas trabajadoras domésticas? Todas las personas trabajadoras domésticas, sea que laboren por horas o por día, tienen derecho al pago de vacaciones, aguinaldo, días feriados, descansos semanales, horas extras, seguro social y seguro de riesgos de trabajo, así como también el pago de preaviso y cesantía cuando corresponda. En el caso de quienes trabajan por día o por hora, estos derechos se calcularán proporcionalmente al tiempo que laboran. Entonces vemos las trabajadoras domésticas, al igual que cualquier persona que se desempeñe en cualquier otro trabajo, tienen derecho a todos estos derechos, valga la redundancia, que se encuentran acá regulados. Tienen el mismo derecho, no pueden ser excluidas. ¿Cuál es la jornada máxima de las personas trabajadoras domésticas? Bueno, en la jornada diurna, que nos comentó nuestro compañero Justin, son 8 horas y completan 48 horas a la semana. En la noche son 6 horas y completan 6 horas a la semana, 36 horas a la semana. En la mixta, 10 o 8 horas completan 48 horas a la semana. Las horas extra son 4 horas por día, completando 12 horas. Ok, si yo soy trabajadora doméstica y realizo una jornada diurna de 8 horas, mi patrono o patrona me puede decir, mira, Jirali, es que necesito que hagas horas extra, entonces necesito que te quedes más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces yo me puedo quedar hasta un tope máximo de 12 horas al día. Yo no me puedo pasar y en este caso la persona empleadora no me puede pedir que yo realice más de 12 horas. Estas no son permanentes, es decir, yo lo puedo realizar, qué sé yo, un día lunes, un día viernes, pero no es que de lunes a viernes yo voy a realizar 12 horas. Eso no se puede pactar. Deben ser pagadas a tiempo y medio en el próximo pago del salario, que esto fue lo que nos explicaba el compañero Justin. ¿Cuáles son los descansos dentro de la jornada? Bueno, si tengo una jornada de 8 horas, ¿verdad? Diurnas, el mínimo es 1 hora de descanso. Si son jornadas inferiores a las 8 horas diarias, pero superiores a 3 horas diarias, el descanso va a ser proporcional. Además, tienen derecho a un día completo por concepto de descanso semanal, el cual será fijado de común acuerdo entre las partes, persona trabajadora, persona empleadora. Pero por lo menos 2 veces al mes, este descanso se realiza un día domingo. ¿Cuántos días tienen de vacaciones? Tienen 15 días.
Las personas trabajadoras domésticas que trabajan por días o por horas tienen el mismo derecho que si trabajaran todos los días. Solamente que el salario que van a recibir durante sus vacaciones es diferente al que reciben las personas que laboran tiempo completo porque su jornada es diferente. ¿A qué se refiere esto? De que si bien es cierto, puede que yo, persona trabajadora, trabaje de lunes a viernes, jornada de 8 horas diarias. Pero puede ser que mi amiga Juanita trabaja solamente martes y jueves como empleada doméstica. Ambas tenemos el derecho a gozar de esos 15 días, pero el pago va a ser diferente, porque a mí, ¿verdad? Se me va a calcular sobre los días que yo trabajo, sobre las horas que yo trabajo, en cambio a ella también, pero, ¿verdad? Yo voy a ganar mucho más, ella mucho menos, y el pago de vacaciones va a ser diferente, es proporcional, ¿verdad? A lo que yo trabajo. ¿Cómo se calcula el pago de los días feriados? Bueno, todas las personas trabajadoras domésticas tienen derecho a disfrutar de estos días feriados. El decreto de salarios mínimos, el salario de las personas trabajadoras domésticas está establecido por mes, aunque se paguen por tractos quincenales o semanales, por lo que se les deben de pagar todos los días, feriados de pago obligatorio y los de pago no obligatorio como si fueran todos de pago obligatorio. ¿A qué se refiere esto? Sin importar el día feriado que sea, el jefe, patrono, ¿verdad? O patrona tiene que realizar el pago de ese día feriado como si fuera de pago obligatorio, aunque no lo sea. Si laboran un día feriado por acuerdo de partes, se les paga un día adicional en su salario. Esto es súper interesante, ¿verdad? ¿De cuánto tiempo es el preaviso? Si al cumplir 3 meses, recordemos que el tiempo de práctica generalmente son aproximadamente 3 meses, ¿verdad? Pero vemos que en las trabajadoras domésticas, si cumplimos 3 meses, alguna de las partes quiere dar por terminado el contrato, tiene el deber de avisar a la otra con 15 días de anticipación. Si la decisión se da después del año del iniciado el contrato, el preaviso debe ser de 1 mes. En ambos casos, si no se da aviso previo, la parte que incumplió debe de pagarle a la otra el valor de los días que corresponden a ese tiempo de preaviso. Durante el tiempo del preaviso, la persona empleadora deberá otorgarle a la persona trabajadora un día completo con goce de salario para que busque colocación. Ese derecho lo tiene la persona trabajadora doméstica aún en caso de que renuncie. Entonces vemos también acá como esa protección que se le da a la persona trabajadora, que no importa si es aún que ella renuncie, tiene derecho a que el patrono le dé ese tiempo, ¿verdad? Ahora vemos, ¿qué debe hacer una persona trabajadora si es hostigada o acosada sexualmente? Aquí, como no tenemos un lugar en específico a dónde ir, ¿verdad? No hay una oficina, no hay un centro que atienda estas denuncias dentro del trabajo. Entonces vamos a acudir a la Oficina de Inspección del Trabajo, la Oficina de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a interponer la denuncia respectiva. Vamos a ir a esta oficina a interponer la denuncia, ¿verdad? Y número 3, vamos a ver que el acoso o hostigamiento sexual en el trabajo. Bueno, ¿qué es el acoso o hostigamiento sexual en el trabajo? Este se entiende por toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, es decir, la víctima, que puede ser hombre o mujer, en el centro o lugar de trabajo, en forma reiterada y que provoque efectos perjudiciales. El acoso o hostigamiento sexual puede ser físico, verbal, escrito, gestual o gráfico. También en lo de la conducta grave que se realiza solo una vez y que perjudique a la víctima. Entonces, como vemos, no simplemente se trata de palabras, de que alguien llegue y me hable, sino que alguien me pueda hacer gestos, que me mande papeles, ¿verdad? Con dibujos o cuestiones así, ya eso es considerado por sí acoso y puede darse tanto en hombres como mujeres. Bueno, aquí dice, se manifiesta para la víctima en situaciones actuales y futuras de empleo por medio de los siguientes comportamientos. Pueden ser los siguientes:
solicitudes de favores sexuales para obtener un trato preferencial, recibir amenazas físicas o morales, daños o castigos, exigencia de una conducta sexual por parte de la víctima como condición para el empleo, recibir palabras escritas o orales de naturaleza sexual que resulten humillantes, hostiles y ofensivas para la víctima, tener acercamientos corporales y otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas e indeseadas. Esta es una lista, ¿verdad?, de cómo se puede manifestar ese acoso o hostigamiento, pero también sabemos que hay un montón de formas más cómo se puede manifestar. ¿Qué puede hacer la persona trabajadora si es acosada o hostigada sexualmente? Primero, informarse. Si en el lugar que yo trabajo, por ejemplo, hay un protocolo a seguir, hay un procedimiento donde tengo que interponer la denuncia, cómo se lleva a cabo, todas esas cosas me tengo que informar. Tengo que tratar de mantener un buen récord de trabajo, es decir, comprobar que yo soy una buena trabajadora, que me he desempeñado en el trabajo de forma normal. En tercer lugar, podemos pedir apoyo a las amistades, a la familia, a los compañeros de trabajo, súper importante. Si existe un sindicato o una asociación gremial en el centro de trabajo, hable con la persona representante del mismo. Acá nos pueden guiar ellos también, decirnos cómo podemos actuar, qué debemos seguir, etcétera, etcétera. Denunciar, escribir todo lo que pasa, anotar fecha, hora y lugar del incidente, señalar si otra persona mayor de 18 años estaba presente, guardar una copia de la denuncia o cualquier otra acción legal. Entonces, esto es como lo que nosotros, ¿verdad?, si estamos siendo víctimas de eso, podemos realizar. ¿Dónde debe denunciar la persona trabajadora en caso de acoso o hostigamiento sexual? Bueno, yo voy a interponer la denuncia en el centro de trabajo. Puede ser oral o escrita, debe ser confidencial. Esto quiere decir que yo no voy a llegar, ¿verdad?, describir mi situación, que es personal, y que el jefe, jerarca, etcétera, vaya y se lo cuente a los demás. No. En ella se deben describir todos los hechos, así como incluir pruebas y testigos si los hay. Esto es súper importante, ¿verdad? Siempre que se traten de realizar una denuncia, buscar toda la prueba, porque la prueba es lo que me va a acreditar mi decir, ¿verdad? Si la persona trabaja en el sector público, puede remitir una copia de la denuncia ante la Oficina de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y si trabaja en el sector privado, puede remitir una copia de la denuncia a la Defensoría de los Habitantes. Se emite esta copia de la denuncia es a fin de que las personas, ¿verdad?, que trabajan allí den seguimiento a la denuncia también. Es como protegerse, ¿verdad? Es como también de decir, ok, yo vine, puse la denuncia en el trabajo, pero también voy a remitir una copia a estas instituciones para que den seguimiento a lo que está realizando mi trabajo, ¿verdad? Cómo la empresa está llevando a cabo la denuncia. El punto es que yo no vaya, interponga la denuncia y esto no quede en nada, ¿verdad? Sino se trata de impulsar el proceso. Si en el centro de trabajo no cuenta con un procedimiento para recibir denuncias, entonces acudo directamente a la oficina de inspección más cercana. Si en el centro de trabajo no hay un centro específico que atienda las denuncias, no hay un procedimiento, si yo no me siento apoyada porque aquí, bueno, me están acosando y yo a quien le digo, ¿verdad?, aquí no me pueden ayudar, entonces ustedes tienen que acudir a la oficina de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la que se encuentre más cercana. Si el caso no se resuelve por medio del procedimiento establecido en el centro de trabajo, o sea, por agotada la vía administrativa, la víctima puede interponer una denuncia en los tribunales de trabajo. Y se tiene un plazo de 2 años para contestar la denuncia, para presentar la denuncia a partir del último hecho del acoso sexual o del momento que terminó la causa justificada que le impidió denunciar. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, esto es el plazo de prescripción. Si yo no denuncié en 2 años, los 2 años que se me dan, entonces el plazo prescribe, o sea, cierra, termina, y yo ya no puedo presentar la denuncia. O por ejemplo, había una causa que a mí me impedía realizar la denuncia.
Una vez que ya esa causa se me quita del camino, por así decirlo, entonces yo voy e interpongo la denuncia. Pero tienen que tener presente, ¿verdad?, ese plazo de 2 años. Y respecto al primer punto que decías que si no se resuelve por medio del procedimiento establecido, o sea, para agotar la vía administrativa, yo puedo ir aún a los tribunales de trabajo. Y en el mismo sentido que yo decía lo anteriormente, o sea, si yo interpuse la denuncia, si a mí no me dieron respuesta, si yo no vi que ellos hicieron nada, aún puedo ir e interponer la denuncia ante los tribunales. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones de la persona empleadora o jerarca en los casos de acoso o hostigamiento sexual en el trabajo? Vemos que debe haber una política institucional o empresarial que defina el procedimiento para interponer una denuncia en el caso de acoso o hostigamiento sexual. Esta política debe ser comunicada a todas las personas que trabajan en la empresa o institución. Es decir, si yo trabajo en una empresa, entonces desde el principio ellos deberían de tener una política institucional, deben de tener un procedimiento, un área o persona que se encargue, ¿verdad?, de tramitar estas denuncias. Y debe ser de conocimiento ante todos. Conformar una comisión investigadora, que esta es la que se va a encargar de dar trámite a la denuncia. Debe de tener el procedimiento de la denuncia, que no debe superar un plazo de 3 meses después de recibida. Brindar el apoyo de la víctima por medio de personas con experiencia en el tema, como por ejemplo psicólogos o alguien afín. Debe garantizar la confidencialidad de la denuncia y establecer sanciones contra la persona hostigadora o acosada en el caso de que se compruebe su falta. Ok, no es solamente que yo voy, coloco la denuncia y se demuestra la falta, pero la persona sigue allí. O a la persona no se le estableció sanción alguna, ¿verdad? Porque el objeto de llevar este procedimiento a cabo es que se sancione a la persona que a mí me está faltando, ¿verdad? Establecer medidas cautelares a solicitud de la víctima, respetando los derechos laborales, manteniendo su seguridad. Es decir, si la persona trabaja cerca mío y yo digo, no, es que me incomoda o yo no quiero tenerla cerca o tengo miedo, etcétera, yo puedo solicitar que esa persona se aleje o que me alejen más bien a mí, que me acomoden en un puesto diferente, por ejemplo. En el caso de instituciones públicas, el jerarca superior está en la obligación de informar sobre las denuncias recibidas y la resolución final a la Defensoría de los Habitantes de la República, ¿verdad? O sea, debe dar de ese informe qué fue lo que pasó con esta denuncia. Eso es rendir, por ejemplo, cuentas. Y en el sector privado, la persona empleadora o instancia competente debe informar a la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio sobre las denuncias recibidas. Volvemos al mismo punto, ¿verdad? De decir qué fue lo que pasó, qué fue lo que se tramitó con esa denuncia. Ahora bien, ¿cuáles son las garantías para las personas denunciantes y testigos en casos de acoso o hostigamiento sexual en el trabajo? Bueno, la persona denunciante, así como sus testigos, no deben de sufrir perjuicio personal, es decir, no deben ser sancionados o despedidos por haber comparecido en una denuncia de acoso o hostigamiento sexual. Entonces, si yo fui acosada o hostigada sexualmente y alguien tuvo conocimiento de ello, yo le pido que por favor sea mi testigo. O sea, no debe tener miedo alguno, porque no podemos ser sancionados ni ser despedidos. Y acá la persona denunciante solo podrá ser despedida por falta grave y conforme le indica al Código de Trabajo en su artículo 81, pero con previa autorización de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto con el fin de verificar que el despido no se deba a la condición de denunciante o testigo en la situación planteada. Entonces, como vemos, este es como el mismo fuero que protege a la mujer embarazada o en periodo de lactancia. Se trata de que la persona empleadora no los despida porque sí, sino que debe llevar a cabo, solicitar permiso, debe comprobar la falta. O sea, no simplemente porque interpuso la denuncia, se le despidió. No, tiene que comprobar la falta de esa persona para proceder a despedirla. E igual ocurre con los testigos. Cuando la denuncia no es tramitada por la persona empleadora o jerarca institucional, el procedimiento no se respeta o no se ha establecido como tal, la persona trabajadora puede dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal
y según el procedimiento que corresponde. Es decir, volvemos a lo mismo. Si yo interpuse la denuncia y no quedó en nada, o no respetaron el proceso, o etcétera, etcétera, por ejemplo, simplemente no hicieron nada, no se estableció nada, incluso me desviaron la atención, ¿verdad? Dijeron que aquí sacaron un montón de excusas, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, no, a mí no me parece, yo creo que lo que hicieron no está bien, ¿verdad? Pero tengo que tener también argumentos, razones y motivos, ¿verdad? Que yo pueda indicar que eso no se respetó y que entonces puedo dar por terminado el contrato de trabajo con responsabilidad patronal. Eso quiere decir que el patrón no tiene que pagarme los extremos laborales a los que hicimos referencia y según el procedimiento que corresponde. Y eso sería todo por parte de nosotros, de Justin y mi persona. Muchas gracias, compañeros. Ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas. Las dudas que tengan, cualquier cosa, la mecánica es así. Ustedes levantan la mano en la aplicación y ella los acomoda de una vez por el orden en que levantan la mano. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden ir levantando la mano. Otra cosa que les voy a recordar. En estos momentos voy a poner en el chat de la aplicación un enlace para una encuesta. Si son tan amables de ayudarnos con la encuesta, por favor. La puse en estos momentos, entonces ya debería salir ahí. Entonces ahora sí vamos a proceder a las dudas y preguntas. No veo que nadie levante la mano. Cualquier cosa está en lo que son los participantes, la opción de levantar la mano. Ahí ya la compañera Fernanda Flores, le cedo la palabra. Sí, buenas. Sí, buenas. Es que yo quiero, tengo una dudita. Por ejemplo, si uno trabaja en un negocio familiar, a uno también le tienen que pagar. Buenas tardes, Fernanda. Efectivamente, digamos, si usted está, aunque sea un negocio familiar, como dije al inicio de la presentación, si usted está en una relación que es personal y que usted recibe órdenes y que a pesar de que no le pagan, pero usted está ahí laborando, brindando su tiempo y está a órdenes de alguien y ese alguien está recibiendo ganancias por ese labor suyo, pues entonces debería estarle pagando. Entonces, efectivamente, digamos, en mi opinión, no sé si Girali tiene otra opinión, pero a mi opinión sí se trata de un contrato de trabajo y efectivamente tiene que pagarle el salario y todos los demás derechos laborales, puesto que si no estaría incurriendo en la figura de retención del salario de su persona. Entonces, efectivamente, debería estar ganando la platita mes a mes. Yo creo que sí, de igual forma, se debe definir, ¿verdad? El hecho no es lo mismo realizar un favor, por ejemplo, a que a usted le indiquen, ¿verdad? De que tiene un horario, de que se le determinen tareas, de que se le determinen días, por ejemplo, un tiempo de descanso, hora de almuerzo, o sea, ya ahí ya estamos hablando más que un favor, estamos hablando de una relación laboral, ¿verdad? En el que usted está invirtiendo su tiempo y su trabajo que debe ser remunerado. Listo. Ahora, bueno, les recuerdo de nuevo en el chat, por favor, ayudarnos con la encuesta. Y ahora le cedo la palabra a Jacqueline. Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Hernández, soy trabajadora social, estoy a cargo de algunas mujeres que están en Puente al Desarrollo en Opala. Agradecerles
agradecerles estos espacios. De verdad que yo escuché toda la exposición y está muy buena, muy interesante y sé que ha sido de mucho provecho para las mujeres. Entonces, eso quería decirles nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Jackie. Se aprecian sus palabras y esperamos que verdad se haya entendido un poco lo que hayamos dicho. Muchas gracias. Sí. Ahora le cedo la palabra a Leonor Martínez. Sí, buenas tardes. Igualmente agradecerle, ¿verdad?, por la invitación que nos hizo la licenciada Patricia y a ustedes por tomarnos en cuenta, al grupo de nosotros, de acá de Matina, Limón. Mi pregunta era que en las bananeras he oído mucho, no, yo no trabajo, pero he escuchado bastante, ¿verdad?, las violaciones de derechos laborales a las mujeres. ¿De qué formas pueda el Ministerio de Trabajo regularizar o entrar en las bananeras para ver las violaciones de derechos laborales y que se les deben de pagar a las mujeres o estipular el pago a las mujeres que se deben? Porque escuché de los pagos y de cómo se deben de pagar, ¿verdad? Y he escuchado bastante violaciones de derechos laborales. Y por otra parte, por miedo a acudir y que las corran, ¿verdad? He escuchado y en las redes se miran bastante que publican de las violaciones que se están dando, más en las bananeras que están al lado de acá, de Matina, Batán. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonor, por su pregunta y es muy buena pregunta, puesto que no se trata, digamos, si es una violación masiva de derechos laborales, como usted lo acaba de mencionar, de parte de las bananeras, pues lamentablemente es una situación que en nuestro país seguro se da de manera recurrente, no solo en bananeras, sino también en piñeras, violaciones masivas a derechos laborales. Pero este tipo de conflictos, en que son violaciones a varios trabajadores, tiene dos aspectos. Uno es la violación que se hace al derecho laboral a cada trabajador y otro aspecto es esa violación masiva. Y precisamente estos dos aspectos se solucionan de manera diferente. ¿A qué me refiero? Digamos, respecto al aspecto individual de cada trabajador, cada trabajador podría acudir al Ministerio de Trabajo y denunciar mediante la inspección de trabajo. Hay una inspección, esa es la que se va a encargar de ir a investigar si esa denuncia que interpuso el trabajador pues es cierta, y si llega a determinar que es cierta, entonces además de obligarle al patrono que pague esos derechos laborales que no ha estado pagando, podría también sancionarle de esa manera con cerrar el campo de trabajo. Entonces, efectivamente, esa sería como la vertiente individual. Cada trabajador podría acudir al Ministerio de Trabajo, o bien sería ya la vertiente colectiva. Y a esto me refiero, como se trata de una violación masiva de los derechos laborales, pues podría convocarse en esa empresa, si hay un sindicato, pues afiliarse y efectivamente, digamos, organizar una huelga, o por lo menos ir a los mecanismos de conciliación con el patrono, y luego de ahí poder informar al patrono que se va a acudir a huelga para que pague todos estos derechos que ha estado violando. Entonces, estos son como los dos mecanismos de solución, repito. Uno sería la vertiente individual de cada derecho laboral infringido, por ejemplo, que yo como Justin Matamoros, que no me pagó a mí el salario, de aguinaldo, por ejemplo, entonces voy al Ministerio de Trabajo y denuncio, o bien yo y mis demás compañeros organizamos, bueno, o si estamos afiliados a un sindicato, pues convocamos a una huelga pues para
anunciarle al patrono que arregle esta situación, que ya no solo me está afectando a mí, sino a todos los demás trabajadores. Y también cuenta con un tipo de protección a estos trabajadores, puesto que el patrono no puede despedir a las personas que intentan organizarse para ejercer su derecho a huelga, puesto que sería un despido discriminatorio, entonces sería un despido que es nulo, es decir, un despido que no es válido. Entonces, si mi compañera Jirely tiene algo que añadir. No, que sí, digamos, o sea, yo acá siempre, digamos, cuando es respecto a denuncias, mi consejo siempre es, recaben prueba, recaben toda la prueba que tengan, ¿verdad? Para acreditar eso. Como dijo el compañero Justin, si es una molestia generalizada, se podrían organizar y establecer una huelga. Y si no, puede ir la persona trabajadora individual a interponer la denuncia. Acá la mayoría de las personas trabajadores no denuncian porque el miedo, porque me van a echar, ¿verdad? Pero recordemos que la ley también tiene medios, tiene formas, ¿verdad? Para despedir. Es decir, o sea, a mí para despedirme y que no me paguen nada, yo tengo que incurrir en una causal del artículo 81, lo que yo les mencioné en la presentación. Si yo no cometí ninguna causa de esas, a mí me tienen, ok, me van a despedir, despídame, pero págueme todos mis derechos laborales, págueme preaviso, págueme cesantía, págueme vacaciones, págueme aguinaldo. O sea, no se trata de un despido arbitrario, como que Justin esté trabajando conmigo y de un pronto a otro yo le digo, ¿sabe qué, Justin? Chao. Ok, le puedo decir chao, pero le tengo que pagar lo que a él le corresponde, ¿verdad? No es simplemente chao, váyase y no le di nada. No, yo tengo que pagarle lo que a él le corresponde. Ahora bien, si Justin más bien cometió una falta, por ejemplo, me incumplió el contrato que habíamos acordado, entonces pues ahí yo sí le digo, bueno, Justin, no, es que yo no le puedo pagar porque usted cometió una causa, pero esa causa, le repito, están reguladas en el artículo 81 del Código de Trabajo, no se pueden dar despidos arbitrarios, así como, no, es que usted me fue a denunciar, entonces yo lo despido, no, esas cosas así como no se pueden dar, ¿verdad? Bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a Samantha Umaña. No sé qué pasó. Vamos a intentar de nuevo. Creo que está teniendo problemas con el audio, entonces, bueno, con el micrófono, entonces yo creo que lo mejor será continuar. Bueno, es que mi encargada de Lima me pidió una constancia de... Disculpen ahí, no se puede entender, entonces por cuestiones de tiempo necesitamos continuar. Cualquier cosa, cualquier duda, contactar por los otros medios que se han puesto. Vamos a hacerle la palabra a la persona con el nombre Galaxy J6. Buenas tardes, soy Yanori Ferreto. Se le cerró el micrófono. Ya está de nuevo. Buenas tardes, soy Yanori Ferreto Vargas. Mi pregunta sería, cuando uno trabaja por contrato, ¿tiene los mismos derechos que por hora? Sí, la respuesta es que sí, digamos. Lo que pasa es que depende, ¿verdad? Cómo cuando se trabaja con contrato hay una libertad contractual, por ejemplo.
yo trabajo con mi compañero Justin, nosotros vamos a acordar los términos en que vamos a trabajar, siempre respetando, ¿verdad?, los derechos del trabajador, pero aquí se llega a acuerdos, cuando es por contrato se llegan a acuerdos. Entonces yo voy a tener los mismos derechos, yo tengo pago a preaviso, a cesantía, tengo derecho a vacaciones, tengo derecho a aguinaldo, pero depende de los términos del trabajo que yo realice, de la forma en que lo vaya a realizar, de todo lo que se estipule en el contrato, ¿verdad? Recordemos que el contrato es un acuerdo entre partes. Entonces, allí es donde vamos a determinar los términos en que vamos a trabajar y allí mismo se determinan los derechos que va a tener la persona, tanto empleadora como la persona trabajadora. No sé si te respondí. Sí, disculpe. Vamos a continuar. Vamos a darle la palabra a Brenda Vega. Yo creo que tenemos espacio para un par de preguntas más porque estamos ya en el tiempo. Y les recuerdo por última vez, por favor llenar el formulario. Se los agradeceríamos mucho y nos sirve para seguir dando este tipo de capacitaciones. Muchas gracias. Entonces le cedo la palabra a Brenda Vega. Parece que tenemos... Ahí está, ya. Hola. Sí, buenas. Mi pregunta es, tengo una amiga que tiene 3 años de estar trabajando con dormir adentro. Ella ya no quiere seguir más ahí, la señora ya está muy mayor y no, o sea, no le dicen nada que si quiere irse. O sea, para ella lo que tiene miedo es que la despidan sin derecho a nada, porque no, cuando le dieron las vacaciones, se las dieron en parte, ¿verdad? Esta semana sí, ya nada más, la otra hasta el otro año porque no le puedo dar el mes. Entonces ella ya tiene 3 años, está cansada y ya no quiere seguir más. Entonces esa es mi pregunta, que cómo puede hacer ella para que a ella le den sus viáticos, sus derechos, solamente. Sí, bueno, acá como mencionó el compañero Justin, ¿verdad? Recordemos que las vacaciones no se pueden acumular, no es como que Justin esté trabajando conmigo y yo le diga, a ver, Justin, esta semana se la voy a dar de vacaciones, la otra no, y la otra semana se la doy dentro de 15 días, no, ¿verdad? No funciona así. Las vacaciones tienen que ser continuas, no pueden ser así interrumpidas, solamente bajo casos excepcionales, ¿verdad? Pero yo presiento que no estamos en un caso excepcional para dar las vacaciones así. Ahora bien, vemos que si la señora está con dormida ahí o lo que se llama puertas adentro, muy posiblemente esa señora tiene o reciba salario en especie, ¿verdad? El salario que referimos a los servicios que ella goza por encontrarse en esa casa. Ahora bien, todos los derechos que ella posee o todos los cálculos de los derechos que son cesantía, preaviso, aguinaldo, vacaciones a los que ella tiene derecho se tienen que calcular tomando en cuenta el salario en efectivo y el salario en especie. Ahora bien, ella puede hacer la renuncia igual, puede dar por terminada la relación laboral, pero se le deben de pagar sus extremos laborales. Si ella presiente que no le están pagando el monto que a ella le corresponde o que le están irrespetando sus derechos, vamos a lo mismo, ella puede acudir a la oficina de inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social e interponer la denuncia. Otra cosa que aquí es súper importante es que una vez que termine la relación laboral, el plazo para reclamar mis derechos laborales son de 1 año. Por ejemplo, si yo fui trabajadora doméstica de Justin y Justin no me dio mis derechos y yo dejé correr ese año en el que yo no hice nada, yo no puedo llegar a los 2 años y decir, mira, Justin, es que usted no me pagó, entonces usted tiene que pagarme mis derechos. No, yo tengo que actuar dentro de ese año, ¿verdad? En ese año, una vez que termine ese año, prescribe todos mis derechos. Entonces, si a mí no se me están respetando y yo doy por terminada la relación laboral, tanto que me despiden o yo renuncio, tengo que actuar dentro de ese año. Yo no puedo permitirme más tiempo de ese año.
Entonces, sí, ella puede dar por terminada la relación laboral, se le tienen que pagar todos sus extralaborales, todos sus derechos, y si ella siente que no se le están respetando, lo mejor es que vaya a interponer la denuncia. Allí el Ministerio de Trabajo también le hacen un cálculo de cuánto es lo que le corresponde. De igual forma, le reitero lo de la prueba, ¿verdad? Siempre es importante que apunten, sean que les paguen que les den un recibo por pago, que etcétera, etcétera. Siempre todo eso es súper importante. Bueno, listo. Entonces, vamos con la última pregunta. Nos disculpamos porque ojalá pudiéramos resolver todas las preguntas y dudas, pero estamos limitados de tiempo, entonces vamos a pasar a la última. Le cedo la palabra a Arlene Rivas. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Arlene. Es una duda que surge, bueno, yo ahorita actualmente no trabajo, pero durante como 10 años trabajé en la bananera y tuve de todo, ¿verdad? Tuve 2 embarazos durante el tiempo que trabajé y todo, ¿verdad? Casi que la mayoría de las que han dicho, pues para mí fue un refrescamiento, porque cuando uno firma un contrato de trabajo, prácticamente ahí todo bien especificado, ¿verdad? Y cuando uno le dan la charla de inducción, todo eso también se lo comentan a uno. Entonces ya cuando uno entra a esa empresa, ya uno va sabiendo prácticamente todo eso. Lo que a mí siempre me ha tenido en duda es el hecho de que, por ejemplo, la empresa privada, la bananera, algunas acá del sector, tienen un sistema de que a veces liquidan a las personas, qué sé yo, le dan una carta de liquidación. Esa carta de liquidación ahí dice, bueno, que trabaja hasta fecha, que es responsabilidad patronal porque no le dan los días de preaviso, por ejemplo. Y después de que le dan esa carta donde le dice usted trabaja hasta tal día, esa persona queda, nosotros popularmente le decimos manchada, porque normalmente a esa persona, si le dan la carta por cuenta de ellos, no lo dejan trabajar durante 6 meses, 1 año y hasta más. Y para usted poder volver a entrar a esa una explicación, simplemente tiene que ir con recursos humanos, ir y venir y hablar con todo el mundo a ver quién te quiere ayudar para volver a entrar a esa finca. Se dan por muchas situaciones. A veces uno entiende que, por ejemplo, las ausencias injustificadas son motivo de despido, y muchas otras, ¿verdad?, que están dentro de lo que contempla esa empresa privada. Pero lo que a mí siempre me ha tenido duda es eso, de que si a usted lo liquidan, porque está el goce de liquidación especial, que cada 2 años y 3 meses usted pide su liquidación especial y usted se liquida y a los 3 días vuelve a entrar perfectamente bien y vuelve a gozar de su récord de trabajo en la empresa. Pero surge que cuando a usted le dan la carta para liquidarte, a veces hasta sin explicación, simplemente le dan la carta, usted trabaja hasta tal día, a usted no lo vuelven a contratar. Entonces yo, mi duda es esa, de que qué tan bueno, legal, o no sé cómo llamarle a eso, pero si tiene alguna explicación dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo. Ok. Bueno, acá hay algo importante, digamos, que siempre uno como persona, las empresas, el Estado, siempre gozan del derecho de querer contratar o no contratar. Es decir, yo te puedo contratar a ti, puedo contratar dentro de todas las personas que nos encontramos acá, yo puedo decidir si las contrato o no las contrato. Y generalmente el derecho protege esto, o sea, acepta que las personas tienen la libertad de decir a quién contrato o no contrato. Entonces, ¿verdad? Entramos ahí como al primer roce, porque todas las personas están en la libertad. A mí no me pueden obligar a contratar a Justin, o a Justin no lo pueden obligar a contratarme a mí. Eso no funciona así, ¿verdad? Siempre se protege esa libertad de contratar o no contratar. Ahora bien, yo puedo tener esa libertad
Pero ojo aquí, porque yo no lo puedo hacer, yo no puedo actuar con discriminación, porque entonces eso sí ya no se protege, ¿verdad? Es decir, yo puedo contratar a Justin, puedo decidir no contratarlo, pero yo no puedo dar esa no contratación de Justin por motivos discriminatorios. No sé si me explico, voy de nuevo. Yo puedo decidir contratar a Justin, yo puedo decidir no contratarlo, pero si yo decido no contratarlo, mi justificación o mi razón no puede estar en que yo discrimino a Justin. ¿Y cómo sería una discriminación? Hablamos de que su tono de piel, por ejemplo, hablamos de su origen, hablamos de su lengua, de todas esas discriminaciones que yo hago, que yo digo, ok, mira, es que Justin es aquí o es allá, o etcétera, es muy alto, por ejemplo, digamos, y a mí no me gustan las personas altas. Entonces yo tengo una tienda, contrato personas, pero resulta que Justin es muy alto, ejemplo. Y yo digo, no, entonces yo no voy a contratar a Justin porque Justin está muy alto. Entonces ya ahí yo estoy basando mi argumentación en un motivo discriminatorio. O por ejemplo, que Justin sea jefe de alguna empresa igual y me diga a mí que no porque yo soy morena. Entonces él me dice, no, es que yo no contrato personas de piel morena, etcétera, etcétera. Entonces, ok, yo entiendo que él decida no contratarme, pero él está haciendo en un modo discriminatorio y eso no se puede hacer. Entonces, ¿verdad? Ya ahí apelamos porque en base a la Constitución todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Entonces ya ahí se está cayendo en un motivo discriminatorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Digamos que usted puede acudir si la empresa no me quiere contratar, pero yo creo que lo está haciendo con un motivo discriminatorio, entonces yo ahí puedo presentar la denuncia. O sea, no me están contratando, pero no lo están haciendo por un motivo discriminatorio. No sé si me expliqué. Espero que sí. Bueno, entonces con esto vamos a dar cierre a la sesión. De nuevo les recuerdo, en el chat está el formulario. Y bueno, yo no sé si los compañeros tienen algo que agregar para despedirnos ya. No, sería todo. De verdad, nos alegramos que les haya gustado y que todo lo poquito que le dijimos les quede ahí, que de verdad les sirva para su vida laboral, sea actual, sea futura, o incluso para realizar ese contraste, ¿verdad? Si yo trabajé en algún momento, si no se me respetaron mis derechos y todo eso. Entonces, bueno, de nuestra parte fue un gusto compartir con ustedes y de verdad esperamos que les haya servido. Muchísimas gracias. Buenas, Yenelva de Limas. Chicas y chicos, muchas gracias, ¿verdad? Por el apoyo que nos brindaron en lo que es formación humana y dar esta charla para las señores que están acá en el grupo. De verdad, muchas gracias. Esto va a ser muy enriquecedor para ellos, ya que agarran para sus trabajos, ¿verdad? Para su vida personal. Y bueno, a esto también se va a pasar para ellos, ¿verdad? En cualquier momento, si alguna no lo solicita. Les indico que mi compañera Erika Jiménez y mi persona, Yenelva Rivera, se los estaría enviando para que ustedes también tengan como un repaso de lo que los chicos de la UCR nos indicaron el día de hoy en la charla. Muchas gracias y que pasen buena tarde.